Bienvenidos más a un podcast de Platicando con México. Empecemos. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes. ¿O no es así, queridos compañeros? Desde luego que sí. Es un gusto contar con la presencia de Melanie Sherlyn, Marisela, Melissa, Miguel Ángel, Nelly, Natalia, María de los Ángeles, Oscar y desde luego su servidora, María Concepción. Somos alumnos del Complejo Regional Centro, en la Preparatoria Tepeca. Cursamos el tercer semestre en el Grupo C y estamos muy contentos de estar con ustedes. El día de hoy analizaremos las cartas de relación escritas por Hernán Cortés, las cuales ayudaron a narrar la conquista de México y a tener un panorama más amplio. Las relaciones fueron escritas en diversos lugares, tiempos y situaciones. Ante la imposibilidad de contar todos los sucesos, Cortés seleccionaba contenidos y concentraba su atención en los asuntos que más le interesaba contar en dicho momento. Además, era consciente de la necesidad de dar a conocer los hechos que sucedían al emperador Carlos V. De ahí que envió cartas misivas que resumían lo más relevante de la narración y las peticiones que quería hacer. El texto de la primera relación no se conoce. Algunos estudiosos han negado o dudado de que la escribiese, pero las pruebas indican todo lo contrario. Cortés se refirió a ella en varias ocasiones y Martín Cortés, su padre, afirmó que tenía una copia. Hernán Cortés escribió 5 relaciones entre 1519 y 1526 para informar al rey de sus acciones. Jacobo Comprenger, primer impresor de la segunda, la llamó Carta de Relación, nombre que se generalizó a partir del siglo XIX y por el que se identifica en la actualidad. Se desconoce el paradero de los originales, si bien en la Biblioteca Nacional de Austria se conserva una copia manuscrita del siglo XVI, de la segunda a la quinta Carta de Relación. Así es, Melanie. Se dice que esta carta se perdió. Sin en cambio, Francisco López de Gomara conservó una copia e incluso un breve resumen en su crónica. Y por eso, en 1842 se publicó la carta que fue enviada por la Junta de Regimiento de la ciudad de Veracruz. Así es, por ende, esta misma fue titulada Carta de la Justicia y Régimen de la rica Villa de la Veracruz, la cual fue escrita por Hernán Cortés y Pizarro Altamirano. Oh, ya, pero ¿supiste a quién se la envió? No sé con exactitud. ¿Me podrías decir a quién? Esta carta se le envió especialmente a la reina Doña Juana y a su hijo, el emperador Carlos V. Sin duda alguna, esta información es demasiado interesante, pero te diré algo de esta carta que te sorprenderá. ¡Wow! Tengo intriga. ¿De qué trata? Cerca de los lugares que aparecen en dicha carta, en esto se describen los hechos recorridos en Cuba, justificando desobediencia a Cozumel, la llegada a Tabasco, la batalla de Centla y la arriba a San Juan de Ulúa. Impresionante. Sin duda alguna es importante saber esto. Pero al mismo tiempo, en esta carta nos narra algunos acontecimientos históricos. ¿Lo sabías? Claro, pero estaría de más mencionarlo para que nuestro querido público lo sepa. Con todo gusto. Empieza a narrar acontecimientos más importantes que salieron de Cuba hasta la fundación de la Villa Rica de Veracruz. Me parece que al mismo tiempo esta carta menciona la expedición de Francisco Hernández de Córdoba y la de Juan Grijalva, ¿no es así? Así es, Connie. Estos son como los antecedentes a la expedición de Hernán Cortés, del cual son descritos los hechos ocurridos en Cuba, Cozumel, la llegada a Tabasco, la batalla de Centla y al mismo tiempo él arribó a San Juan de Ulúa. Referente a esto, ¿cuál fue el punto principal que se reportó? Pues mira, fue la instauración del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz y al mismo tiempo el nombramiento de Hernán Cortés como capitán general y justicia mayor. Y sin duda alguna, el reporte de los acontecimientos más importantes desde que salieron de Cuba hasta la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, como lo fue el envío de los procuradores al rey, los gastos que hizo en la armada, las diferencias con Diego Velázquez, los trabajos que pasaron y las riquezas que intuía que existían en la tierra en donde habían desembocado, además de la voluntad de que él y sus servidores tenían que servirle al rey.
También informaría de las noticias que tuvo de un gran señor llamado Moctezuma y de que estaba decidido a adentrarse en la tierra para encontrarse con él. Pero qué información tan relevante e importante hay en esta carta, y obviamente en las siguientes. Sin embargo, es momento de pasar a la siguiente carta. ¿No es así, Mari? Desde luego que sí, Connie. Gracias por escuchar. Bueno. Creo que es hora de pasar a la segunda carta, ¿no cree? Dime, Marisela, ¿qué sabes respecto a esto? Bueno, según lo que yo he leído, sé que se escribió el 30 de octubre de 1520. La firmó en la Villa Segura de la Frontera, aunque por falta de navíos la envió a Castilla hasta el 5 de marzo del año siguiente. Esta carta fue enviada al rey Carlos V. Cortés demuestra sumo respeto al emperador de España al dirigirse en su carta reverentemente. Al rey. Entre 1500 y 1520, España se apoderó de México, sobre todo al descubrir la gran civilización mexica y las riquezas que Moctezuma tenía. En esta carta, Cortés le dice al rey que peleó y liberó de los aztecas, pero describe a Moctezuma y su pueblo como gran gente por sus instituciones y edificios. Finalmente, expresa mucha admiración por el alto grado de la civilización azteca. ¿Por qué habrá escrito estas cartas? Pues ya se los digo. Son dos propósitos principales. Uno, describir lo que encontró en el Nuevo Mundo, incluyendo la vida de los mexicas. Se refiere a Moctezuma como un dios quien es alabado por su pueblo. Dos, la razón por la cual desobedeció al gobernador Diego Velázquez, quien le había ordenado ir a México. Esperen. ¿Sabían que Cortés hundió los bergantines para evitar que los hombres que lo acompañaron se arrepintieran y regresaran a la Española? ¡Qué loco! Claro, pero inició con una disculpa hacia los reyes por el tiempo que tardó en escribir. Él dejó a Veracruz con 150 hombres y 2 de a caballo, mientras emprende su jornada con 15 jinetes y 300 peones. Aún está en territorio de amigos de Moctezuma, pero le interesa ponerse en contacto con los principales enemigos de este, con los indígenas de Tezcatlipoca y Churrustecal. Moctezuma logró que se intervinieran en enemigos mutuos, pero Cortés los reconcilió convirtiéndose en aliados. Pero, ¿a qué no sabías que, después de su largo viaje, logró pasar por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, llegando a Iztapalapa, un lugar que era mitad laguna salada, mitad tierra firme, a través de una calzada, llegando a Temixtitlán, o mejor conocido como Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. El encuentro entre Cortés y Moctezuma es espectacular, ya que este último cree que el español es un dios. Es así como Cortés ve una oportunidad y la aprovecha e insiste en que todo ello es verdad. Moctezuma pedirá a todos los indígenas en una reunión a que acepten a los españoles. Incluso Hernán Cortés quiere abrazarlo, pero se lo impiden los indígenas. Durante el encuentro, 2 procesiones de hombres espléndidamente vestidos y con joyas cada uno acompañan a Moctezuma, el cual va en medio de ellos. Solo Moctezuma va calzado. Así también la llamó la más maravillosa y rica de todas, llamada Temixtitlán, o actualmente conocida como Tenochtitlán. También la describe como un arte que está increíblemente edificada sobre una grande laguna, de la cual ciudad y provincia es el rey, un grandiosísimo señor que desempeña tanto funciones militares como sacerdotales. Además, Cortés exigió más oro que el quinto real. Subió encontrado otras múltiples joyas, que se le otorgaron sin duda un acto de codicia. Más tarde, no describe al mercado, alude en el sistema religioso indígena a la idolatría, las casas de los señores a la de Moctezuma. ¿Les interesa saber cuándo surgieron los problemas? Pues el 18 de noviembre de 1519 hasta mayo de 1520, Cortés por entonces recibió noticias de la llegada de Panfilio de Narváez y su gente, que viene de parte de Diego de Velázquez. Malas nuevas vienen a México. Durante toda su
su ausencia, los indígenas se rebelaron contra los españoles, porque Alvarado, creyendo ver una provocación bélica en lo que era un sencillo baile ritual en honor a Tezcatlipoca, los había atacado. Viene Cortés a socorrerlos, pero ahora no los encontrará como antes llenos de regalos, sino una gente alborotada. Hubo combates diarios. Cortés escribió cómo murió Moctezuma, bajo una lluvia de piedras, cuando habló en favor de la paz de su pueblo. Los españoles decidieron salir de Tenochtitlán como desbaratados. Pudieron ir hasta Tacuba. Y Cortés, como todo buen español, huyó a Culúa. Permaneció en Tlaxcalteca durante 20 días en Tepeaca, Tepeyacat, en nuestra localidad, que por cierto hace un mes fue nuestro aniversario 501. Funda la Villa Segura de la Frontera y pronto gana los nuevos súbditos de Oaxaca. Se podrá concluir de esta carta que la religión de los naturales, como vimos anteriormente, facilitará la penetración de Cortés, ya que Moctezuma, a tono con las profecías que conoce, atacará la voluntad de los dioses y se someterá al poder representado en los invasores españoles. Exacto, así es. Los invasores empezaron a llegar impulsados por esta carta, ya que resaltó la gran cantidad de oro que había. Como dato adicional, Cortés dijo que los de Tenochtitlan tienen los elementos esenciales de una cultura, una religión. Al ser politeístas, tenían monumentos de todos ellos hechos a base de masa amasada con sangre de corazones humanos. Sí, además de una ética, una organización política y guerrera, un sistema económico y de contribuciones, una estética y poseen aspectos de la ciencia. Interesante, pero para saber más necesitamos conocer la tercera carta que envió Cortés. Tienes razón, esta carta fue dirigida al emperador Carlos V, firmada el 15 de mayo de 1522 en Coyoacán, con el fin de informar sobre los territorios descubiertos y la conquista. Sí, en la primera parte de la carta, Cortés rememora la batalla de Otumba, así como la reorganización de las tropas españolas tras la derrota de la Noche Triste, con el objetivo de cercar Tenochtitlan, la cual tiene lugar en Tlaxcala. En dicha reorganización, Hernán Cortés describe que era necesario la creación de las ordenanzas militares para establecer orden entre las tropas y evitar robos. Ya que menciona la Noche Triste, hablaré un poco de ella. Es la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados indígenas tlaxcaltecas a manos del ejército mexica la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, afuera de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Después, Cortés describe la construcción de los bergantines, los cuales resultaron de mucha ayuda para poder ingresar por los canales a Tenochtitlan. Estos fueron fabricados en el estado de Tlaxcala, debido a que esta región era el principal apoyo de los españoles dentro del territorio mexicano. Para ello, se construyeron 13 bergantines, representando a los 12 apóstoles y a Jesucristo. Para tener más en claro qué son los bergantines, son embarcaciones de 2 palos, el mayor y el trinquete, con baupres y velas cuadradas. Estos fueron transportadas en partes al lago de Texcoco con ayuda de los tlaxcaltecas, construyéndose diques para armar los bergantines y zanjas para comunicar el dique con el lago. Es así como ordenó a sus tropas inhabilitar a las poblaciones que rodeaban a la ciudad que fueran proveedores de los mexicas, con el fin de evitar que ingresaran a la ciudad productos básicos para la supervivencia de la población, para que de esa forma Tenochtitlan sucumbiera con mayor rapidez al sitio. Por lo cual lograron derrotar diversas poblaciones estratégicas gracias al uso de los bergantines, hasta penetrar cada una de las calzadas y asolando los territorios conquistados, pero resistían los mexicas y tlatelolcas. Tan solo quedaban los tlatelolcos, las tropas de Cortés y Pedro de Alvarado, los cuales se lograron comunicar. Estos últimos comenzaron con la quema de templos.
Ante la muerte y destrucción que se había dejado en el sitio, Cortés menciona que intentó persuadir a la población de rendirse, llegando a recibir negativas incluso de Cuauhtémoc. Posteriormente, al tomar todo el territorio, el capitán de un bergantín, García Holguín, capturó a los señores de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, que fueron Cuauhtémoc, Cuauhnacochtzin y Tetlepanquetzalci. La captura de Cuauhtémoc, último señor de México Tenochtitlán, se toma como fin del Imperio Azteca, el 13 de agosto de 1521. Sí, incluso Cortés describe en las cartas cómo casi pierde la vida cuando fue capturado en una escaramuza en la ciudad de Tenochtitlan y cómo es salvado por Cristóbal de Guzmán, quien por realizar la acción cae prisionero de los mexicas y es sacrificado más tarde. De acuerdo a lo que leí, esta historia de las acciones bélicas termina con la narración de la toma de Tlatelolco y de la captura de Cuauhtémoc por el soldado García Holguín. De forma independiente, se reporta la tercera expedición personal del gobernador de Jamaica, Francisco de Garay, y su encuentro, así como la llegada del señor de la isla, la española Cristóbal de Tapia. Por último, en la carta Cortés reportó también las acciones de Antonio de Villa Faña, natural de Zamora, quien por ser fiel a Velázquez había intentado asesinarlo, y de esta manera justifica su sentencia y condena a muerte. Se dice que esta carta fue firmada por Julián de Aldereta, Alonso de Grado, Bernardino Vázquez de Tapia y fue llevada junto con el quinto del rey por Alonso de Ávila y Antonio Quiñones. Pero esta nunca llegó a la corona española, puesto que el navío que viajaba fue atacado en las cercanías de las Islas Azores. Después de conocer esta carta, podemos decir que se escribió con el fin para informar al rey de sus acciones, ya que se dio cuenta de los enfrentamientos, de los intentos para lograr la amistad de los de Tenochtitlan y de la importancia de los bergantines que surcaron la laguna durante el cerco. Además de que Cortés decidió reconstruir la ciudad de Temixtitan, ya que era una capital importante y él quería preservarla así. Además de que evidencian varios rasgos de la estructura lingüística, esta carta de relación se considera que es un documento histórico literario que nos expone el proceso de colonización de México y forma parte del patrimonio histórico, no solo de México, sino también mundial. Después de hablar de la magnífica historia de la tercera carta de relación, comenzaremos por platicar sobre la cuarta. ¿Qué desean comentar sobre esta? Bueno, comenzando por lo básico, esta carta fue escrita el 15 de octubre de 1524 por el obviamente ya mencionado Hernán Cortés, para el rey Carlos V. Esta carta fue firmada en Tenochtitlan, antes de que iniciaran las expediciones a las Cibueras, hoy conocida como Honduras, puesto que Cortés insistió mucho en demostrar su capacidad como gobernador y ser reconocido como el rey. Pero recuerda que Cortés siempre fue uno de los hombres de más confianza de Diego Velázquez, aunque siempre desafiaba su autoridad, y es por eso que había conflictos entre ellos, ya que quería ser nombrado gobernador. Pero fue reconocido hasta octubre de 1522, ya que Cortés le recordó todos los favores que había hecho por la corona y el tiempo que llevaba sirviéndoles. Velázquez, él tuvo un mayor puesto que Cortés, ya que era un funcionario de la corona. Eso lo hacía uno de los hombres más poderosos de España y obviamente un mejor puesto que Cortés. Hablando un poco más en específico sobre las cartas, les contaré sobre los de la carta. Sin duda alguna son sumamente interesantes y sé que les puede agradar. Uno de ellos es Tabasco, la cual fue uno de los primeros territorios en ser conquistados, donde se dio la batalla de Centla el 14 de marzo de 1519. Involucrado fue Tlaxcala, aunque con ellos no hubo una resistencia, sino una alianza con los españoles, lo cual hizo que se les tratara mejor que a otros territorios. También, Tlatelolco fue otro de los lugares conquistados. En la narrativa de la carta, fue un suceso trágico. Ahí fue una conquista
donde la guerra entre los españoles y nativos fue lo importante. Y el último que vamos a mencionar sería Tenochtitlan, el cual fue conquistado por Cortés en 1521, con un reducido número de hombres. Hubo dificultades, pero se logró someter. Les comento que estos no fueron los únicos lugares, pero serían, por así decirlo, los más relevantes en esta carta. Algo muy importante y que se nos está pasando por mencionar sería el objetivo de esta carta, el cual es informar al rey Carlos V de toda la información posible, así como las nuevas conquistas, provincias que se rebelaban, muerte de sus hombres y nuevos hallazgos en esas tierras. También le informa de los servicios y logros que ha hecho en el transcurso de los años, y para que así fuera reconocido como la persona más capacitada para expandir los reinos del rey Carlos V. Otro motivo de la carta es reportar todo lo que pasaba con las provincias, traiciones de los españoles, los grandes descubrimientos en las tierras como oro, las rebeliones por parte de los nativos y, como ya mencionaron, las muertes. Ya mencionando el objetivo de la carta, es momento de decir la importancia de esta, ya que era de gran importancia para Hernán Cortés, pues así deja bien en claro los favores y el trabajo que le ofreció la corona española, para que él pudiera recibir la recompensa de ser reconocido como el único capaz de llevar a cabo este trabajo. Y que no se te olvide que también contenía información valiosa acerca de provincias mencionadas, tanto hallazgos como nuevas tierras y rebeliones que se llevaban a cabo. Ya dicho lo más importante de la cuarta carta, pasaremos a la quinta, ya que esto va subiendo de interés y esta plática se está volviendo cada vez más interesante para nosotros y para los oyentes. La quinta carta. Escrita a la Sacra Católica Majestad Emperador Don Carlos V. El 3 de septiembre de 1526. Esta carta fue escrita en la ciudad de Tenochtitlán, en donde menciona que el 23 de octubre del año 1525 zarpó un barco hacia la isla La Española, desde la villa de Trujillo, del puerto y cabo de Honduras, junto con un esclavo de Cortés, el cual le sería de gran ayuda próximamente. Con el capitán Gil González en ella recorrió el largo camino terrestre que lo mantuvo alejado de la Ciudad de México durante casi 2 años. Marina, quien fue su compañera como en los pasados, su papel resultó fundamental como intérprete. Transitó por parajes pantanosos y construyó puentes en un camino de imposible retorno. Al hilo de las dificultades también escribió sobre la delación de un posible levantamiento que lo llevó a juzgar a Cuauhtémoc y a otros señores que lo acompañaban, y que concluyó con la ejecución del último Tlatoani mexica, uno de los capítulos oscuros en la vida de Cortés. Cortés buscó la manera de justificar aquella navegación en la que no halló una nueva Tenochtitlán y señores equiparables a Moctezuma. El paisaje es de montañas muy cerradas, ásperas sierras que duran 8 leguas y se tardan en superar 8 días. Veredas angostas, cienegadas muy trabajosas, aunque también se encuentra buena tierra, llana y alegre, sin monte. También algo interesante que nos narra es que antes de que ella llegara a dicha viña del Espíritu Santo, en 2 o 3 partes ha recibido cartas de la ciudad de Teotihuacán. Su escritura da cuenta de cómo socorre a la gente. Escribe a la audiencia quejándose de las actuaciones del bachiller Pedro Moreno. Dispone el rescate de ciertos españoles abandonados en Cozumel y despacha navíos a la Nueva España, Cuba, Jamaica y La Española. Es lugar de repensar el camino, regresando a México o aventurándose hasta Nicaragua. Además, algo que resalta demasiado es su deseo de mostrar cómo buscó el entendimiento con los señores naturales, que en muchos de los lugares nunca pudo ver, lo que se convirtió en una constante en el camino, al igual que los pueblos vacíos y a menudo quemados. Aparte de lo ya antes mencionado, cabe resaltar que Hernán tuvo la posibilidad de rectificar en Coatzacoalcos, cuando las noticias desde México aconsejaban su regreso como gobernador.
Algo que me llamó sin duda alguna la atención fue que formalmente podemos diferenciar dos escenarios narrativos: el camino, y es por los españoles, que deslizan el relato, dos ritmos que en el lento avance por las selvas del Petén contrasta con la precipitación de acontecimientos en apenas 3 meses. Es algo que resalta para ser apenas 3 meses de la... Las lenguas que separan las localidades, las jornadas de descanso o las empleadas en superar ciénagas, ríos, puertos y montañas se convierten en unidades temporales que dan cuenta del desplazamiento escalonado del grupo. Esta relación dicta o nos relata algo muy interesante en la que nos dio muestras de su férrea actuación ahorcando a Cuauhtémoc, condenando a la hoguera a quien se descubrió practicando la antropofagia o impartiendo justicia con sentencia de muerte. Hechos que no omite, pero en los que no se detiene narrativamente. Me sorprendió el grado de explicación. Ya hablamos de los diferentes escenarios que nos maneja en 3 meses, pero otra cosa que agregar es que ya la carta media los hechos que desde su entrada en la capital y la firma de la relación. En este lapso de la relación nos habla de este ejercicio apresurado de memoria. Se retoman a los días de Veracruz. Recuerdan los presentes ritos y expediciones despachadas en todas direcciones, sonando algo desesperado por encontrar las riquezas. Algo importante, ya dicho lo anterior, yo noté en el texto en general que destaca mucho la presencia del yo reindicativo, merecedor de reconocimientos y mercedes. En general, la relación de los Quinto, en donde mencionan en puntos resumidos que aquel viaje destacó la naturaleza envolvente, las dificultades en el camino, las soluciones para sostenerlas, las inquietudes de los hombres, los conflictos o el anhelo por seguir abriendo caminos. Bueno, pues podemos concluir que las cartas de relación fueron largos informes oficiales dirigidos al emperador, tratando de ganar la partida contra Velázquez, quien igualmente se dirigió al monarca denunciando la rebeldía de Cortés. Las cartas, sin embargo, pueden ser un mero relato circunstancial de los acontecimientos políticos y militares ocurridos durante la conquista de México. Cortés no solo describe la realidad, sino que la analiza e interpreta en todas sus dimensiones. Él enriquece el relato de los hechos con numerosas explicaciones, ideas y propuestas. Pues eso es todo. Nos dio mucho gusto compartir en tiempo con ustedes. Nos escuchamos en el próximo podcast.